Vamos a comenzar a continuación con el panel Panorama Económico, que tendrá como oradores al señor Miguel Kigel, que es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Economía en Columbia University. Actualmente es director ejecutivo de Convius, asesor económico y financiero de empresas, organismos internacionales y gobiernos. Realiza tareas docentes y de investigación en la Universidad de Itela y es asesor académico de FIEL. Anteriormente fue subsecretario de Financiamiento y jefe de asesores en el Ministerio de Economía, subgerente general de Economía y Finanzas en el Banco Central, economista principal en el Banco Mundial, presidente del Banco Hipotecario y economista del Institute for International Economics. Además, fue profesor en la Universidad de Maryland y en el Centro de Estudios de Macroeconómicos de Argentina. Escribió numerosos artículos en revistas profesionales y el libro Las crisis económicas argentinas, una historia de ajustes y desajustes en conjunto con Sebastián Kiel. También nos acompaña hoy Martín Redrado, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y posee un máster en Administración por la Universidad de Harvard, especializado en Finanzas y Economía Internacional. Tiene una amplia experiencia en organismos internacionales, destacando su trabajo como Senior Economic Advisor para el Banco Mundial, como miembro del Consejo de Resolución de Controversias de la Organización Mundial del Comercio y como presidente del Consejo para las Américas del Banco de Compensaciones de Basilesa. Además, más allá del desarrollo de su carrera en el sector privado, fue convocado en distintas oportunidades por el Gobierno Nacional para ocupar cargos públicos. Entre enero de 2002 y septiembre de 2004 se desempeñó como secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales y entre 2004 y 2010 ocupó el cargo de presidente del Banco Central de Argentina. Moderará el siguiente panel el señor Maximiliano Montenegro, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como periodista en medios gráficos, digitales, radiales y televisivos y es conductor de Maxi Montenegro Central por A24. Además, es director del sitio planem.com.ar, dedicado exclusivamente al análisis económico y es conferencista económico en Argentina y en el exterior. Los invitamos entonces a iniciar el panel Panorama Económico. Gracias por la invitación a la Cámara, es un gusto estar acá. Gracias Rodrigo, Liliana. Y me parece que estamos en un momento ideal para poder dialogar tanto con Miguel como con Martín. Ya se hizo la presentación, solo voy a agregar esa presentación, que son dos economistas de consulta de todo el ámbito político, transversalmente, y eso me parece muy interesante porque le agrega un valor. La Argentina está con mucha grieta y pareciera ser que los problemas económicos también es según de qué lugar de la grieta lo miran. Y los problemas económicos son unos. Por eso es muy importante, me parece hoy, es poder escucharlos tanto a Miguel como a Martina. Hacemos una dinámica de presentación que van a ser ellos dos con un PowerPoint, con algunos números, y después vamos a abrir algunas preguntas a ver si podemos dialogar. Sé que hay meses de tranquilidad por delante, meses... sé que la Argentina va a navegar en un mar, exactamente, cual si fuera el Mediterráneo o mejor es el Caribe que tenemos por delante, pero bueno, me parece que hay varios interrogantes para hacer respecto a los próximos meses y sobre todo a la próxima gestión. Miguel, ¿querés empezar? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Cámara por la invitación una vez más. Y es un placer realmente estar con Martín y Maxi, que ya los conozco desde hace muchos años. Maxi me hizo uno de los primeros reportajes cuando estaba en el Ministerio de Economía, así que me lo acuerdo muy bien. Bueno, todo muy bien, pero cuando entré sentí un sabor amargo acá. Muchas camisetas de Boca. No sé qué pasa, pero bueno. Vamos, a pesar de eso, tengo fuerzas como para empezar a hablar. Bueno, trataré de ser breve y me gustaría poner algunos puntos sobre la mesa, porque después seguramente los discutiremos con Maxi y con Martín. Básicamente, se da una combinación muy especial en la Argentina, y es que es una situación extremadamente frágil y enfrentamos una situación en la cual requiere talento, requiere experiencia y nos enfrentamos con una situación política muy abierta y muy compleja.
Déjeme empezar a decir por qué yo creo que la situación es compleja y cuando uno mira, es un diagnóstico de cómo estamos hoy, aparecen problemas por todos lados. Yo lo que hice es tratar de mostrar la salud, como se muestran con esos rombitos que ustedes ven en todos lados, para entender cuáles son los problemas que tiene la Argentina. El primer problema es claramente un exceso de brecha. Tenemos una brecha cambiaria enorme, o sea, creo que no pasamos ningún análisis acá. Nos mandan de vuelta si lo presentamos. Segundo tema, un gran déficit fiscal. Tercer tema, un riesgo país enorme, o sea que Argentina no tiene capacidad de endeudarse. Probablemente uno de los peores es que la inflación está por el aire, está explotando por el aire, una inflación que está entre 150 y 180% anual, en un entorno, como vimos ayer, de una pobreza extrema, una pobreza que llegó al 40%, ese es en el primer semestre, seguramente en el segundo semestre vamos a ver un número más cerca de 43, 44, pero bueno, eso nos vamos a enterar el año que viene, sin reservas, creo que fue el nombre tuyo del libro de Martín, estamos igual, volvimos a donde estábamos, y sin crecimiento. Ese es el diagnóstico que hay hoy. Una economía totalmente frágil, desequilibrada, disfuncional. Me imagino que si alguno importa sabe que hay algún problemita por ese lado. Y todos preguntándonos cómo sigue esta historia. Y todos sabemos que podemos discutir después con Maxi cómo vamos a ir acá a fin de año, pero que diciembre es un mes crucial. Es como que uno ya agarra, si uno tuviera, digamos, una visión o volver al futuro, si uno pudiera llegar al futuro, uno sabe que llega el día de diciembre y algo va a pasar. Y ese algo, digamos, va a ser algo que uno trata de entender, va a haber una crisis, y cómo será esa crisis. Uno se pregunta, bueno, yo escribí un libro sobre las crisis económicas argentinas y siempre me preguntan muchas veces a qué se parece lo que estamos. Entonces me dicen, ¿se parece al 89? Yo digo, no se parece al 89, es bastante diferente al 89. El 89 era una economía que, si bien hay elementos parecidos, no es la misma economía que había en el 89, no es el mismo déficit fiscal, no es la misma situación de default, no es el mismo mundo tampoco. Y bueno, ¿se parece al 2001? No, tampoco se parece al 2001. Uno tiene muy fresco el 2001 como la peor crisis económica argentina, y claramente probablemente fue la gran crisis argentina y fue nuestra gran depresión comparable con la de Estados Unidos del año 30, pero tampoco se parece a ese, porque no creo que haya una crisis de deuda y bancaria y especificación y un montón de las cosas, esos ingredientes que tuvo la crisis del 2001, que fueron únicas a una circunstancia que veníamos de que explotaba la convertibilidad. Bueno, entonces, ¿a qué se parece? Y bueno, yo diría que, sí, dijeron a todas, tiene condimentos de muchas, pero se parece mucho al 2015 agravado. Yo diría que es un 2015 complicado. ¿En qué sentido? Si yo le pongo todas las cosas que estaban todos estos octógonos en el 2015, le diría sí, estaban todos. Había brecha, había déficit, había riesgo país, había inflación, había pobreza, no había reservas y la economía, probablemente un poquito más de crecimiento que el que hay ahora. Pero era todo igual. Bueno, entonces, ¿por qué no termina como el 2015? ¿En el 2015 qué pasó? Bueno, en el 2015, ¿se acuerdan? Llega Macri. ¿Y qué hace, digamos, en la variable que nos miramos todos, que es el tipo de cambio? Hay una brecha. Esa brecha era si recuerdo bien, era el 9 estaba el oficial, 15 estaba el paralelo. Había una brecha de casi el 80%. Se devaluó, ahí dejaron flotar el tipo de cambio, pero en la práctica se devaluó. Y pasamos básicamente fue de 9 a 13, más o menos un 60%, más aproximadamente 70%. Y la pregunta es, ¿explotó todo? No explotó todo. O sea, explotó, pero no explotó. No fue una explosión de esas típicas argentinas donde vuela todo por el aire. ¿Y por qué ahora no debería ser distinto? ¿O puede ser distinto? ¿Qué es lo que está diferente? O sea, hay cosas que están mejor, hay cosas que están peor, hay más deuda que en el 2015, hay menos atraso cambiario que en el 2015, hay más brecha que en el 2015, hay más deuda que en el 2015, pero hay algo que es diferente.
la inflación. Y la inflación complica todo. ¿Por qué? Porque el riesgo más grande que hay en la Argentina, hoy en mi opinión por lo menos, si bien se puede complicar y aparecer otras ramificaciones, el riesgo más grande que hay en la Argentina hoy es que la inflación se escape. Y lo más difícil de hacer hoy es cómo hago para ajustar precios relativos, tipo de cambio, tarifas, medicina prepaga, todos los precios que hoy en día no están donde tienen que estar, con una inflación del 150-180% anual. Pensemos lo siguiente. Hagamos la siguiente analogía. Voy manejando en la ruta. Acá está la gente de Peugeot que me puede ayudar a pensar. Estoy manejando en la ruta, estoy manejando un auto y me explota la goma. Obviamente que el auto va a tener un accidente. Pero una cosa es que ese accidente, esa goma explote cuando estoy manejando a 25 kilómetros por hora en cualquier calle de Buenos Aires, y otra cosa es que esa goma me explota si estoy andando a 200 kilómetros por hora en la Panamericana. Es distinto el riesgo, ¿no? Me imagino. Bueno, ese es el riesgo que tiene Argentina. Esa es la gran dificultad que tenemos hoy. Entonces, una devaluación no sabemos en qué termina. Y eso va a pasar en diciembre. Lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y ahí es donde viene el problema y ese es el gran desafío. Y ahí es donde uno empieza a pensar escenarios y cosas. No me quiero expresar, pero básicamente ese es el tema que hace que la incertidumbre, la ansiedad sea tan grande. Porque me dicen, ¿puede haber hiperinflación? Digo, puede pasar. ¿Es lo más probable? No, no es lo más probable. Pero hoy no puedo descartar ningún escenario. Esa es lo que hace tan difícil el análisis económico hoy. Déjenme brevemente, porque la verdad que lo más rico de esto va a ser la charla que vamos a tener, pero sí esbozar algunos escenarios. Más que nada la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que esto sea manejable, de que esta situación en que me revienta la goma a 180 kilómetros por hora no termine en un gran accidente? La respuesta es sí, existe esa posibilidad, es un escenario obviamente que yo lo llamo el escenario soñado, si quieren, pero es un escenario que es posible y ¿en qué consiste? Básicamente sería un escenario en el cual llegamos a diciembre, obviamente que la goma va a explotar, no hay ninguna duda que la goma esa, pero hay un escenario donde, yo digo, es un escenario de ajuste o de estabilización en dos etapas. Hay una primera etapa donde lo que se hace es se ajustan los precios relativos, se toca tarifas, se toca tipo de cambio, se hace lo que hay que hacer. Y digamos, se reduce el déficit fiscal, se hacen algunas reformas estructurales para cambiar un poco el sentimiento, el mood que hay en la Argentina hoy. Se puede salir del cepo. Yo creo que hay una receta para salir del cepo, que es la que se usó en el 2015, que es trazar una línea entre lo viejo y lo nuevo. O sea, todo lo que es anterior a que asuma el nuevo gobierno, esas deudas que tienen, esos pesos que tienen que girar al exterior, siguen encepados, digamos, porque no se puede sacar de una, porque son muchos pesos, muy equivalentes a muchos dólares, y se va arreglando el problema de a poco, pero lo que se quiere es que la economía empiece a andar. Digamos, el pasado no lo puedo arreglar en un día, pero para adelante sí. Para adelante yo puedo empezar a autorizar importaciones, puedo autorizar a que las cosas se regularicen, para que la economía empiece a funcionar de vuelta, y para eso no hay cepo. Obviamente que es otro tipo de cambio. No es el tipo de cambio actual, será otro tipo de cambio y para eso no hay cepo. Y la idea es que obviamente eso va a tener un efecto inflacionario y vamos a tener al principio va a estar peor, pero con la política monetaria correcta, con un equipo bueno en Banco Central, en economía, con gente idónea y con experiencia, bueno, Martín me imagino que lo sabe, cómo se puede hacer, ese tipo de cosas se puede resolver. Entonces, se evita que se haya un desborde, se evita lo peor de una inflación, y después, digamos, hay una segunda etapa, porque la inflación sigue, hay mucha inercia, no es que se para la inflación sigue, hay mucha inercia. En vez de ir al 20, como puede ser en el pico, volverá a niveles del 8, 9, y eventualmente ese es un programa de estabilización. Seguramente en algún momento
hacia finales del año que viene. Un programa que ya, una vez que la macroeconomía está lista y ya las precondiciones para bajar la inflación están, y ese programa baja la inflación rápidamente. Es un programa, se llaman heterodoxo si quieren, o parecidos al que hizo Israel en 1985, que básicamente bajó la inflación del 6, creo que era 450 a 20% muy rápido. El Plan Real en Brasil, que la bajó de más arriba, de casi 25% mensual a un dígito. Existen esas cosas, se pueden hacer, hace falta gente que lo sepa hacer y que lo maneje. Si eso se da, es muy probable que la economía pueda reencauzarse, pero claro, es un escenario que requiere de mucha capacidad, muy buen diagnóstico, capacidad técnica, de mucha capacidad de ejecución, o sea, gente que sepa lo que hace, que tiene experiencia, que sabe cómo mover las cosas. Obviamente también requiere mucha capacidad política de manejar las situaciones, obviamente social, porque hay que manejar la calle, hay que manejar el Congreso, y de suerte, porque nunca viene mal un poco de suerte, porque realmente es tan complejo que va a hacer falta eso. Bueno, yo tenía más slides para mostrarles, pero básicamente quisiera simplemente, por falta de tiempo, redondear las otras posibilidades. Obviamente que hay un escenario intermedio, ir despacito, creo que no funciona. No hay forma, digamos, de cambiar esta realidad gradualmente. Si uno quiere sacar el cepo despacio, quiere devaluar despacio, quiere empezar a reducir el déficit fiscal despacio, lo más probable es que las cosas empeoren y al final el mercado fuerce algún tipo de ajuste más rápido. Y la tercera opción, obviamente, es esta opción de dolarización o ir en esa dirección, que es un poco la solución mágica, de repente soluciono todo a través de que es las soluciones que tantas veces buscó Argentina, de buscar esos atajos y encontrar soluciones rápidas a problemas complejos, que no los hay. Y como no se puede dolarizar, porque no hay dólares, entonces nos quedamos que si la propuesta Milei, que es dolarizar, no es implementable, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer si llega a ganar Milei si no tiene el plan A? Tiene un plan B y con la gente que lo rodea no hay plan B. Ese plan B no sé en qué termina, pero seguramente lo charlaremos con Max y con Martín. Déjenme terminar ahora sí con algunos puntos que me parece que nos dan un poco de esperanza. ¿Okay? Primer punto es que el año que viene va a haber dólares. Va a haber dólares porque la cosecha va a ser buena y va a haber 25.000 millones de dólares más. Y si usan esos dólares bien, puede ayudar a que todos estos problemas que le digo se empiecen a solucionar rápidamente. Esa posibilidad claramente está y creo que puede funcionar. Segundo tema que me parece importante, de tono un poquito más político, y es que la sociedad parece haberse corrido en la forma de pensamiento más hacia el centro-derecha. Movió del centro-izquierda, del progresismo, hacia la centro-derecha, y hoy están dadas las condiciones políticas y sociales para hacer cosas que por ahí hace 10 años eran imposibles. La sociedad está cansada y creo que está dispuesta a probar algo diferente. Y creo que el último punto, que hay un jugador muy importante que, digamos, que va a tener un rol, me parece, en los próximos 4 años, que es el Fondo Monetario Internacional. Argentina necesita plata y creo que necesita, digamos, y yo creo que hay 2 candidatos, por lo menos, que dicen que van a hacer el ajuste, Milei y Patricia, y que si llegan esos 2, creo que la negociación va a ser fácil, pero incluso si llega Massa, que hasta ahora no ha hecho nada, digamos, de lo que el fondo le pide, creo que, digamos, el fondo está cansado de Argentina. Está cansado de Argentina y Argentina no puede ni quiere romper con el fondo, porque eso sería un error garrafal. Entonces, yo creo que el fondo esta vez puede sí jugar en la Argentina un rol importante y constructivo, que es justamente ayudar en este proceso donde la sociedad quiere ir y ayudar no solamente con plata, sino estar dispuesto a romper con Argentina, romper el programa si Argentina no hace lo que tiene que hacer. Y eso me parece un tema importante porque limita
de alguna forma acota el riesgo hacia adelante. De cualquier forma, yo quiero decir que el camino no es fácil. Acá, como dije, el escenario está muy abierto. Creo que podemos tener una esperanza de que esto mejore. No sé si va a ser al principio, en algún momento. Lo más probable es el 24 es un año difícil de predecir, pero yo me animo a decir que el 25 podría ya ser un año donde existe una buena chance de que la economía empiece a encaminarse. Déjeme terminar con una frase de Abba Eban, que yo uso mucho, y es que tanto los países como las personas toman decisiones sabias solo después de haber probado todo lo demás. Y Argentina ya probó bastante. Gracias, Miguel. Martín. Muy bien, muchas gracias. Placer de compartir este panel con Maxi, con Miguel y sobre todo con todos ustedes. Y poder, a mí me gusta ver la economía y sobre todo ustedes que tienen que tomar decisiones con respecto a qué puede ocurrir en el balance de sus empresas, cómo pueden cubrir los riesgos que tiene la economía argentina hacia adelante, cómo les puede impactar un buen diagnóstico macro en la micro de cada uno de ustedes, en la secuencia, la dinámica. Me parece central analizar cómo va a ser la dinámica de la economía argentina en las próximas semanas, qué soluciones hay hacia adelante y sí también compartiendo esta mirada final que ha dicho Miguel Kigel, es Argentina tiene solución, vamos a tener un año 2024 con dos riesgos centrales que cada uno de ustedes tiene que cubrir en su balance, en su estado de resultados, que es el riesgo inflacionario y el riesgo cambiario, que por supuesto ahí habrá que plantear distintos escenarios y distintos instrumentos de cobertura al respecto. Y siempre compartimos con Maxi en las conversaciones que tenemos personales y también las que tenemos públicas, esta mirada de cuántos dólares hay en la economía y cuántos pesos hay. Entonces, a mí me gustaría empezar con esta mirada, dos gráficos voy a presentar solamente, de cuántos dólares y cuántos pesos hay, y sobre todo mirar algo que ustedes me dicen, bueno, ¿cuáles son los riesgos que hoy hay en la economía argentina? A mí me gusta mirar este ratio, que no es que quiere decir que este tenga que ser el valor del tipo de cambio financiero, que es analizar el contado con liquidación, y acá ustedes tienen la evolución del contado con liquidación en la línea gris, y en la línea azul tienen el ratio, el cociente de los pasivos monetarios. Ahí estoy mirando el balance del Banco Central, quizás perdónenme ese defecto profesional, sobre las reservas brutas. ¿Y por qué miro este cociente? Pasivos monetarios, para explicar, es base monetaria, es el circulante que hay en poder del público más los encajes, más las LELIQ, más los pases. Los pases son las colocaciones que hacen los bancos, la liquidez que tienen los bancos al final de la tarde y que la colocan overnight en el Banco Central. Entonces, ese ratio, pasivos monetarios contra reservas brutas, cuando uno lo observa desde el 2020, tiene un comportamiento prácticamente igual al contado con liquidación. Esto quiere decir que ese es el valor hoy, 988 da ese ratio hoy. ¿Eso quiere decir que ese es el ratio o ese es el valor que deberían tener los dólares financieros? No. Es un indicador que nos está mostrando hay pocos dólares y hay muchos pesos en la economía argentina. Entonces, eso nos está indicando tensión cambiaria hacia adelante. Y también mecanismos de intervención que está utilizando tanto el Banco Central. Recién un periodista me preguntaba en off, bueno, ¿con qué dólares está interviniendo el Banco Central en el día a día? Bueno, ustedes ven que las reservas no crecen, y por el dólar soja 4 ha comprado el Banco Central aproximadamente 1.650 millones de dólares. Bueno, eso es lo que está utilizando. Hoy lo más barato que hay en el mercado es el dólar MEP a 680 pesos. Pero bueno, esto es lo que quiero señalar hacia adelante es cuando uno mira los distintos indicadores de tipo de cambio mayorista y este tipo de indicadores, dice aquí hay tensión cambiaria por delante en las próximas semanas.
y tenemos muchos pesos por delante. También hay que financiar al sector público por delante, obviamente todo lo que hemos visto en estas últimas semanas. ¿Cuáles son? Y también en términos de soluciones terminales, nos quedamos, como dijo Miguel, sin reservas, y yo le agregaría también, cuando él hacía la mención del 2015, sin crédito. El único financiador que hay hoy para el sector público es el Banco Central desde estos niveles de inflación, que es otra dinámica también totalmente distinta. Recién en una entrevista me decían, bueno, pero los argentinos estamos acostumbrados a vivir con inflación. Depende. Una cosa es vivir con el 25% de inflación y otra cosa es con el 160% y creciendo. Y cuando miramos las cantidades de pesos que hay por delante, la manera de que el Banco Central le puede pasar pesos al sector público, uno es AT, que son adelantos transitorios, que básicamente es el artículo 20 de la Carta Orgánica, lamentablemente modificada después de que yo dejé el Banco Central, permitiendo que hoy sea casi un viva la pepa en términos de cuánto es. Esto, adelantos transitorios, es como el giro en descubierto que tienen ustedes con su banco. Bueno, no hay límite hoy, bueno, o hay un cierto límite, pero lo ha sobrepasado por distintas maneras. Las utilidades que tiene el Banco Central, que son utilidades, a los contadores de esta sala, son utilidades devengadas y no utilidades percibidas. Esto quiere decir que si se devalúa hay más pesos y por lo tanto hay más pesos para distribuir, error técnico. Pero lo que quiero señalar es, fíjense lo que hay por 1.7 billones de pesos en términos de adelantos transitorios, los programas de incentivo a las exportaciones, el dólar soja, todos los dólares soja que hemos tenido, el dólar vaca muerta, lo que significa es más emisión de pesos, y la otra manera que ha encontrado el Banco Central de financiar al sector público, por lo cual la deuda o la renovación de deuda no aparece como un tema tan complejo. Una de las preguntas que nos suelen hacer es, ¿hay riesgo de reestructuración de deuda en pesos? Bueno, menor, porque el Banco Central ha estado comprando en el mercado secundario toda la deuda que sobraba y ahí ha emitido 3,2 billones de pesos. Con lo cual tengo casi 5,47 billones de pesos que se han emitido y cuando miro la dinámica hacia adelante del resultado fiscal de lo que me queda en este semestre, ingresos totales menos los gastos, bueno, lo que tengo es un déficit todavía mayor que va a hacer que la meta con el Fondo Monetario sea incumplida, ese programa, y coincido con Miguel que hay que generar un nuevo programa con el Fondo Monetario, pero el punto central acá es el Banco Central sigue siendo el único financiador y tenemos más pesos por delante para financiar la dinámica que nos queda de acá a fin de año. Y aquí voy rápidamente a con qué se va a encontrar. Llego al 10 de diciembre y digo, bueno, ¿qué se va a encontrar el próximo presidente, el próximo equipo económico? Coincido con Miguel que la hiperinflación es evitable, y acá no estamos todavía en un escenario de hiperinflación, estamos en un escenario de inflación creciente y que va creciendo por escalones. Y digo, hiperinflación es la que a mí me tocó enfrentar en Bolivia cuando trabajé con Jeffrey Sachs en julio de 1986, cuando llegué a La Paz y había 22.000% de inflación anual. Eso es hiperinflación. Entonces, digamos, diferenciemos técnicamente, pero claramente subiendo escalón por escalón y estaremos en un escalón ya de 2 dígitos este año, en lo que queda del año, y un nivel de actividad económica, todos los indicadores, tanto de caída de consumo, caída de la inversión, caída del comercio exterior, todos los indicadores económicos también en rojo, con una caída del producto este año que va a estar aproximadamente en 2,7 puntos del producto. Desafío social, que no hay que soslayar, que esta es otra diferencia de la que tuvimos con otras oportunidades. Observemos la caída en términos de salarios, en términos de jubilaciones, las caídas reales que han tenido, todas en rojo, salvo la jubilación mínima, la jubilación media menos 14,2, tomando todo el 2023, la asignación universal por hijo, es decir, ya no alcanza el nivel de subsidios. Interesante lo que ha ocurrido con el empleo, porque el gobierno se jacta de que ha crecido el empleo. Sí, lo que ha crecido es el empleo de autónomos e independientes y el empleo en el sector público, no el empleo registrado, el empleo privado registrado. Y cuando observamos el ingreso real, observen el gráfico de mi derecha a la izquierda de ustedes,
salario privado registrado comparado con 2011, con 2015 y con 2019, las tres barras, todas en negativo, tanto del salario privado como del salario mínimo, como de la jubilación mínima y como de la jubilación media. Más aún, si vemos un tema estructural en la Argentina, que este tema nos va a costar mucho tiempo, es la pobreza en la niñez, no solamente lo que hemos visto, los índices de pobreza, sino pobreza en niños y adolescentes. Con lo cual, una situación social extremadamente compleja. Lo que hablamos ya del atraso cambiario, la necesidad de generar un tipo de cambio más acorde con la realidad, empezar a equilibrar la realidad de cuántos pesos y cuántos dólares tiene la economía argentina. El déficit fiscal y los subsidios, claramente cuando uno trabaja con el concepto de déficit cero hacia adelante, hay que saber que 2,2% del producto son los subsidios económicos, y eso hay que trabajarlo desde el día 1. Lo segundo son las transferencias a provincias, lo tercero son los gastos de infraestructura, y lo cuarto son las empresas públicas. Son los 4 rubros que hay que atacar en términos de llegar, pero claramente bajar 4 puntos del producto necesita, como decía Miguel, músculo político y también muchísima capacidad de ejecución. Sin reservas, claramente una situación donde vamos a llegar con reservas netas negativas. Allí también, quizás lo podemos ver en las preguntas, vamos a llegar con reservas netas negativas. Hoy estamos en menos 4.500 y probablemente lleguemos con un poco más el día 10 de diciembre. Está la deuda con China, que yo creo que es bastante manejable en términos de el equilibrio comercial, pero tenemos ahí el swap de 5.000 millones que en algún momento hay que pagar. La deuda comercial, coincido con Miguel que ahí hay que separar stock de flujo. Esta deuda comercial muy difícilmente se empiece a resolver a partir del 10 de diciembre, pero es otro tema que habrá que resolver en el primer año de gobierno. La radiografía también de la deuda pública, me preocupa que la mayoría de la deuda pública está indexada ya sea en bonos dólar link, en bonos duales, en bonos Concer. Bueno, todo eso va a generar mayores problemas hacia adelante. Claramente la resolución de la deuda pasa por una secuencia que ahora voy a mencionar. No veo ninguna necesidad ni de reestructurar la deuda pública ni de reestructurar la deuda privada, pero claramente hay que hacer administración de pasivos dentro de un contexto de un programa económico integral. Este es otro tema que quisiera con eso terminar. Y luego el deterioro del balance del Banco Central, patrimonio neto negativo, y además una tendencia que se ha quebrado en los últimos años y que habíamos mantenido después de la caída de la convertibilidad, que es cada vez una mayor exposición al sector público. Uno de los elementos centrales que había tenido el sistema financiero post la caída de convertibilidad es que no hay descalce de monedas, los dólares están para poder responder a los depositantes, activos y pasivos están en la misma moneda, no hay lo que llamó un célebre economista, tanto Hausmann como Eichengreen, un pecado original de tener 2 monedas distintas en los 2 lados del balance. No hay ese pecado original, pero habíamos logrado también de manera regulatoria disminuir la cantidad de títulos públicos y de letras del Banco Central. Esto se ha revertido. Hoy tenemos un sistema financiero que le presta mucho más al sector público que al sector privado, con lo cual también ahí tenemos un fuerte deterioro. ¿Cómo se sale de esto? Y voy a tirar los títulos y después abierto a preguntas. Bueno, el 10 de diciembre el presidente o la presidenta de la República tiene que plantear, quizás no queriendo ser autorreferencial, pero la gravedad de esta situación y plantear un programa económico integral. Y por integral significa que hay que hacer énfasis en lo que señaló Miguel en estabilización, pero también plantear el crecimiento. Porque acá hay que generar un respaldo político al equipo económico que le toque asumir, que marque un concepto de horizonte, porque sin credibilidad, sin confianza, si nosotros tenemos un presidente que marca por decretos de necesidad de urgencia, nadie de ustedes va a tomar una decisión en términos de inversión, en términos de consumo. Por lo tanto, aquí se necesita
un presidente que ha apoyado, y me parece importante también el punto de Miguel, el 60% de la gente dijo esto no va más, y probablemente el 22 de octubre sea un 70% de la gente la que diga se necesita un cambio de fondo. Entonces muchos me dicen, bueno, pero aquí hay que romper con intereses. Bueno, vas a tener la posibilidad de ir al diálogo, a la fuerza que te da la elección para poder plantear un conjunto de leyes. Y el otro día le preguntaba a un avesado senador qué se necesita para generar un programa que tenga respaldo político. Dice, no solo se necesita, no es un problema de los políticos, y me tiró la pelota a los técnicos. Ustedes, los técnicos, nos van a tener que demostrar que en 9 meses, que en 12 meses hay resultados económicos. Es decir, que Argentina tiene salida, que Argentina tiene legitimidad. Por eso planteo que Argentina necesita un conjunto de leyes, un programa de estabilización, pero también de crecimiento, que plantee líneas, como la que vamos a decir, tenemos que ir a déficit cero, bueno, una reforma integral del Estado, tenemos que ir hacia la independencia del Banco Central, a quitarle la posibilidad de que haya adelantos transitorios y financiamiento a la tesorería. Me planteaban hace un rato, ¿cómo hacemos para que el Banco Central tenga permanencia? Bueno, tengamos directores que tengan que sí o sí estar aprobados por el Senado y que no puedan estar en comisión, como lamentablemente ocurrió el síndrome. Después de que yo enfrenté al poder político, no hubo ningún presidente de Banco Central o directores que tuvieran aprobación del Senado. ¿Por qué? Porque están a tiro de un decreto que lo pueda sacar el presidente de la República. Y por supuesto también hacer énfasis en los sectores que pueden producir dólares. Y ahí vamos a hablar ahora, pero yo dejo 3 temas. ¿Dónde están los dólares hoy en la Argentina? Volviendo hoy. Uno, están en la Argentina, hay 150.000 millones de dólares por lo menos, y hay, ya les diría también, 17.000 millones de dólares que se fueron del sistema financiero. La buena noticia es que estaban, la mala noticia es que se fueron desde que se puso el cepo. Bueno, ¿qué incentivos podemos generar legales para que esos dólares se puedan manifestar en la economía? El segundo lo mencionó Miguel, que es el sector agro, generar dentro de un programa de credibilidad fiscal, un programa, bueno, ya la unificación cambiaria o ir a la unificación cambiaria nos va a dar un incentivo al sector agro. El tercero es el sector energético y el cuarto es el sector minero. Bueno, yo estoy convencido que para esos sectores y para darles permanencia, y con esto termino, porque he conversado bastante con el sector, con esos sectores, uno se pregunta dónde están los dólares. ¿Qué necesitan esos 2 sectores? Que por supuesto después se puede generalizar. Libre acceso a las divisas, y que no venga mañana alguien que pueda poner cepo, recontracepo en el 2027 o en el 2030. Y para esto entonces una ley especial con mayorías y también tratados internacionales. Porque cuando pregunto de qué manera se garantiza la estabilidad jurídica, bueno, ahí he encontrado dentro de cómo uno busca respaldos legales y políticos, la Constitución del 94 lo que nos permite es que si Argentina hace tratados país-país o país-región, vamos a poner, ya que estamos en la Cámara Francesa, Argentina-Unión Europea, y esto es separado del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Para el tema energético, un tratado internacional, Argentina-Unión Europea, para la construcción de gasoductos, que es aprobado por el Congreso, tiene el mismo rango constitucional. Quiere decir que cualquiera que quiera cambiar ese estatus jurídico tiene que cambiar la Constitución. Lo mismo lo puedo decir, acabo de venir de Malasia, estoy diciendo país, ¿qué necesita Europa? Y con esto termino. El mundo necesita 3 cosas: seguridad energética, transición energética y seguridad alimentaria. Si Argentina sabe aprovechar con los instrumentos adecuados y con el respaldo político adecuado, de esa manera le vamos a poder garantizar a los diputados y a los senadores técnicamente que Argentina tiene salida y que entonces el próximo presidente va a tener no solo la legitimidad de haber sido elegido, sino la legitimidad de resultados concretos. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, vamos a ver rápidamente, muy interesante tanto los números que presentaron Miguel como Martín. Déjenme involucrarlos un poquito a ustedes para que charlemos un poco sobre el contexto en el cual se va a hacer política económica en los próximos meses. Les hago una pregunta. ¿Quién creen que va a ganar las elecciones
y va a ser el próximo presidente. No quién quieren, sino quién creen. ¿Quién cree que va a ganar Massa y que va a ser el próximo presidente? Levante la mano. ¿Quién cree que va a ser Patricia Bullrich? ¿Y quién cree que va a ser Milei? Bueno, la otra pregunta es, ¿quién cree que esto que venían narrando le va a explotar a este gobierno? Hay dos que levantan la mano. Dos. Tres. ¿Y quién cree que le va a explotar al próximo presidente? 95%. ¿Quién cree que no va a explotar? Nadie. Lo tenía que chequear. Lo tenía que chequear. Bueno, ese es el esquema donde los economistas van a tener que hacer política económica a partir del 10 de diciembre. Milei creo que tenía algunos más, puede ser Patricia Bullrich, y con la seguridad, una sociedad que está convencida de que esto explota. Y la pregunta que les hago tanto a Martín como a Miguel, hasta ahora, siempre que explotó, es decir, siempre que hubo que devaluar, porque en Argentina explotar significa devaluar, veníamos de algún periodo de atraso cambiario con cierto estímulo del consumo, obviamente con indicadores diferentes, y la devaluación a los economistas lo que le daba es un tiempo. Después, si hacías bien las cosas, estabilizabas un tiempo más, si no ibas a la otra crisis, pero te daba un tiempo. Lo que hemos visto con la última devaluación, la del 14 de agosto, que fue una devaluación que se corrió en 2 meses a precios. No te dio ningún tiempo, subió toda la nominalidad de la economía. A diferencia de la del 2014, de la del 2016, incluso la del 2017, cualquiera, la del 2019, todos te daban un año más o menos donde, bueno, acomodabas un poco porque recomponías un poquito de reserva. ¿Cómo se hace? Porque todos saben que el atraso cambiario de hoy es poco respecto al atraso cambiario que va a haber el 10 de diciembre, si todos dicen que explota, es decir, el gobierno va a mantener, y es el atraso tarifario, el atraso de los combustibles, de servicios y demás. ¿Cómo hacen los economistas para desatar eso, siendo que, a diferencia de otras crisis, no tenés la jugadita de la devaluación que me da un año y en el medio voy viendo si puedo acomodar la estantería? Obviamente que es una operación de alto riesgo. No hay ninguna duda, no es una cosa sencilla, pero déjame decir un par de cosas que pueden jugar a favor. Lo que juega en contra ya lo sabemos, que es de alto riesgo y que es difícil. La primera es, siempre dijimos que una devaluación sin programa era un suicidio. Y el 13 de agosto tuvimos una devaluación sin programa. Entonces eso, digamos, hay que de alguna forma tomarlo en cuenta porque digamos, uno esperaría y desearía que la próxima devaluación sea con programa, con lo cual ya ahí ganas algunos puntos. Con un banco central independiente, o no independiente, pero un banco central bien parado, prestigioso, con buenas políticas monetarias, etc. Tal vez con algo también programa con el fondo, con plata, con algo que tranquilice. Segundo tema que me parece importante, la verdad que la inflación no tardó 2 meses, tardó una semana. Los números lo van capturando en 2 meses, ¿no? Pero la inflación se trasladó muy rápido. La otra cosa que hay interesante es cuando uno mira hoy los precios los importados, mirá los precios mayoristas importados, de los bienes importados, y lo que ves es que prácticamente todos hoy están cotizando el dólar MEP. Hay muy poco que no cotiza. O sea que la devaluación en algunos productos, porque lo que vos dijiste, energía no, en exportaciones no, pero en muchos productos importados ya está la devaluación. O sea que uno podría esperar, aprovechar con programa y ya parte de la devaluación está, y seguramente para noviembre va a haber mucho más porque todo el mundo se anticipa. Bueno, ahí tenés alguna chance, no de que no haya un pass-through importante, de que ese pass-through, que de ese aumento en los precios caiga rápidamente, porque el riesgo no es que haya una inflación alta en diciembre y enero, porque va a haber. Sino que se pase totalmente a precio, entonces estés en el mismo y que escenario. La inflación que están dando, que andaba al 8, que ahora anda al 12, empieza a andar al 20 y siga 20. No sé, Martín. No,
Yo también haría la secuencia, Maxi. Yo creo que acá es muy importante el mensaje que el presidente o la presidenta y las leyes que ponga adelante el Congreso y el efecto confianza o no confianza que eso genere. Y me parece importante también, en términos cambiarios, no vas a desandar todo el cepo de movida. Y por lo tanto acá tenés dos secuencias. Uno es, ¿qué efecto confianza generás en las leyes que puedas aprobar por el Congreso? Si vos me decís la secuencia ideal, a mí me gustaría un paquete de leyes que respalden un programa de estabilización y crecimiento, votadas desde el 10 al 30 de diciembre, el equipo económico el 5 de enero sentado frente al fondo y tener un programa, ahí podemos, la variación, no sé, sin plata, con plata, pero yo estoy convencido que si tenés leyes, programa con el fondo, lo primero que empieza a rebotar son los bonos argentinos. Rebotar en el sentido positivo. Hoy tenemos, y además, con programa con el fondo, la clave del programa con el fondo, a mi juicio, es extender los vencimientos de capital que empiezan 2025, 2026 a 2030. Y en eso, el presidente, el ministro de Economía, que diga taxativamente frases que sean respaldadas por hechos. Me corto las manos antes de foltear la deuda argentina. O sea, frases que sean taxativas, pero que estemos respaldadas con hechos concretos, que realmente tienen solvencia. Por supuesto, esto tiene que estar respaldado con reforma del Estado, con programa con el fondo. En ese contexto, la forma de mover el tipo de cambio, Maxi, y a vos que te gusta esto de la dinámica, es que el tipo de cambio financiero empiece a caer. Yendo, En términos reales. Exactamente, exactamente. En términos reales y también te diría hasta en términos nominales. Es decir, uno no puede ir a la unificación cambiaria cuando el tipo de cambio financiero, el contado con liquidación está moviéndose. ¿Cómo se hace para que eso ocurra? Bueno, que los precios de los bonos empiecen a subir, que los precios de los bonos del 30 estén al 50%. Esa es la manera entonces dentro de un contexto también de restricción fiscal, de menor emisión monetaria, y de vuelta, Miguel lo dijo claramente, devaluación sin programa integral, acá todos los tres somos economistas y miramos el equilibrio general, no podemos tomar una medida parcial. Entonces, leyes, acuerdo con el Fondo Monetario, unificación cambiaria. Ese es el otro punto muy interesante, Martín, que quería preguntarles. Justamente va a haber ahí una diferencia entre los economistas y los políticos, porque los economistas van a ver el sinceramiento de precios, ¿no? La inflación por ahí yendo al 15, 20%. Los políticos se van a tomar de las manos y van a decir qué están haciendo. Y el escenario ideal sería que el techo del dólar quede ahí y se lo vayan comiendo los precios para que caiga en términos reales. Eso requiere también una política monetaria muy contractiva. Es decir, bueno, no emito nada. Y eso en el interín lleva a un proceso recesivo. Es decir, que en un momento estás con un escenario donde la economía te cae y con el pico de inflación. ¿Vos crees que eso es soportable teniendo en cuenta que cuál es la principal preocupación del presidente el 10 de diciembre? Además del plan económico. ¿Cómo hace para pagar jubilaciones, salario y planes sociales junto con el medio aguinaldo el 20 de diciembre? Yo siempre digo que Milei lo primero que va a hacer va a empezar a llamar al Banco Central a ver si están para pagar las jubilaciones o no están, porque si no se incendia todo. ¿Cómo se procesa eso? ¿Cómo se procesa justamente esa dinámica, digamos, donde la economía necesariamente tiene que caer algunos meses, como dice el modelo de equilibrio general, para poder bajar la inflación y poder después en algún momento recuperar? Sí. Es difícil esa. Bueno, ¿querés empezar vos? No, lo mismo, ya está, no importa. No, a ver, yo creo que algo, primero que en general una devaluación así, yo creo que es diferente a otras devaluaciones. Acá lo que no se busca bajar el salario real, porque el salario real está por el piso. O sea, no es una devaluación típica de la Argentina, es más corregir precios relativos. ¿Que va a tener algún impacto? Yo creo que el impacto de este ajuste va a ser mucho más sobre la clase media que sobre la clase más humilde. Porque esas tienen planes, las van más o menos, los van apoyando, el Estado tiene mecanismos para apoyarlo. El problema son
trabajadores informales, que por ahí no son necesariamente pobres, pero el pequeño kiosquero, el plomero, el carpintero, toda esa gente, digamos, que no trabaja en el sector formal o trabaja en el sector formal, pero no tiene un plan, no tiene algo que lo ayude. Esos creo que los que van a sufrir más. Con respecto a lo que decís, yo por eso pienso que va a haber un pequeño efecto recesivo, es medio inevitable. Lo importante es que haya esperanza y una salida rápida. Yo creo que el tema es salir rápido. Nadie te puede decir, nadie te va a criticar si en enero estás en recesión, pero que en mayo o junio ya la economía empieza a levantar. Y ahí creo que es muy importante el tema del cepo. Dos temas. El tema del cepo es muy importante. Creo que algo muy importante que dijo Martín, y es el tema de la deuda. Que no haya un default. Porque un default en Argentina sería volver para atrás. Sería como hacer esta crisis, que es una crisis cambiaria fundamentalmente y fiscal, en una crisis de deuda y de crédito. Y yo creo que, digamos, Argentina ya tiene una deuda reestructurada, muy largo plazo, con tasas muy bajas, y que no es necesario. O sea, hay un mito de que hay que reestructurar la deuda interna, que hay que reestructurar la LEBAC, o la LELIC, ya no está mal la LEBAC. La LELIC hay que reestructurar todo. Y no hay que reestructurar nada, eso es lo que hay que hacer. Y se puede, sí se puede, pero de nuevo, ahí es donde entra un buen gobierno. Hace unos meses, Ben Bernanke, que para mí es uno de los mejores hacedores de políticas públicas que ha tenido el mundo probablemente las últimas décadas, tomando un problema que ha tenido la Reserva Federal, hizo un Twitter que me pareció exagerado, pero dijo, el 98% se refería a la política monetaria, es comunicación, y el 2% es sustancia. Era claramente una exageración, pero... de trabajar sobre las expectativas, de esto que trabajar, estamos hablando, digamos, de trabajar todo el sobre, mundo cree que no va a comer una piña. Exactamente. ¿Qué capacidad y qué credibilidad de comunicación tiene para lo que decía Miguel? Mostrarle a la población que en mayo, que en junio, que en julio Argentina empieza a salir de este proceso. Y coincido también que esto es una situación atípica porque, como mostramos en nuestros gráficos, ya el salario real está por el piso, ¿no? Con lo cual no es y hay mecanismos compensatorios. Pero para mí la clave es la explicación, Maxi. La explicación, sobre todo, digo, no vendiendo espejitos de colores, porque digo, nadie compra espejo de colores, ni nadie come vidrio en la Argentina, mostrando sobre realismo y la secuencia, ¿no? Para mí la secuencia es conjunto de leyes, respaldo político hacia el equipo económico, reinserción internacional de la Argentina, programas que vayan mostrando en el sector energético, en el sector agro, en el sector minero, distintos proyectos o procesos de inversión y claramente una recuperación de los títulos de deuda que haga que, en un principio, hay que decirlo, vamos a tener ingresos de capitales de corto plazo, ingresos de capitales que obviamente habrá que medirlos para no tener procesos de hot money y demás, pero vamos a tener procesos. Lo primero que va a ingresar es el capital financiero que diga, si como coincidimos Miguel y yo, Argentina no va a defoltear la deuda, bueno, estos precios son de regalo de los bonos argentinos. Bueno, si podemos comunicar, garantizar, sustanciarlo con política, que eso no va a ocurrir así, vamos a tener ingresos de capitales financieros que nos van a permitir suavizar esta liberación del cepo, que a mi juicio es fundamental. Es decir, que vamos a tener que volver a la explicación de los programas económicos, ¿no? Como se hizo en su momento en Israel, o el plan austral con Surruil, o el plan de convertibilidad con Caballo. Si uno mira ministros de Economía explicando un plan económico integral, se tiene que retrotraer a la vieja televisión en la Argentina. Están ahí en los videos, pero pues no están. No, es que desde el 2001 con ese estallido, quedó la idea de que las cosas no hay que explicarlas, que los economistas no tienen que hacer un plan integral explicando, porque eso asusta después del estallido del 2001. Vamos a tener que volver a eso. Les hago la última pregunta respecto a la dolarización. Y voy a precisar un poco porque no vamos a jugar con la chicana y demás. Me parece que ya incluso en el equipo económico o distintas versiones del equipo económico del candidato libertario que viene proponiendo eso, plantean que tiene que haber una competencia de monedas, que no se va a ir al esquema de dolarización tradicional donde vos conseguís dólares y rescatás la base monetaria, resolvés el tema
de los pasivos del Banco Central, pero tenés dólares y rescatás absolutamente toda esa base monetaria y dolarizás. Es un proceso que lo determina el Estado, el gobierno, como fue la convertibilidad en su momento. Si mal lo entendí, de las cosas que vienen aclarando ahora y que cuando uno dice la dolarización, no, viene en contra, digamos, yo nunca dije la dolarización, está jugando para el otro, bueno, que ahora hay una competencia de monedas, es decir, un régimen en el cual vos le das curso legal al dólar y le das curso legal al peso. ¿Cómo ven ese proceso? Porque obviamente siempre tiene que haber una paridad, un tipo de cambio para que puedan operar los importadores, los exportadores, la gente, siempre va a haber una paridad, aunque incluso sin tener que liquidar divisas en el Banco Central, va a ser una paridad absolutamente de mercado. ¿Cómo ven esa dinámica? Sí. A ver, yo sería más agresivo en esa también. Si vamos a ir hacia darle curso legal a distintas monedas, lo primero es, vamos a coincidir, es que necesitamos un Banco Central excesivamente austero y que empiece a reequilibrar y dejarse de financiar el sector público. Es decir, porque aquí el tema es, yo estoy convencido que, y Miguel lo dijo muy claramente, no hay atajos. No es que tomando la moneda de otro país vamos a resolver los problemas fiscales, de precios relativos que tiene la Argentina, ¿no? Con lo cual, pero sí, yendo al, esto lo mencionaba en un principio, hay muchos dólares en la Argentina dando vuelta. Entonces, primero hay 17.000 millones de dólares que se fueron del sistema financiero argentino y que están en blanco, y que tenemos que trabajar en qué incentivos. La pregunta es con qué nivel de confianza la gente los va a volcar para, a mi juicio, hay que volcarlos en incentivos al consumo y a la inversión. En particular, y en algunas charlas que he tenido privadas, pienso que la mejor manera de que se vuelquen al consumo y la inversión es generando incentivos impositivos para aquellos que utilicen, si quieren utilizar dólares para comprar cosas físicas, tanto bienes de consumo como bienes durables, tengan ventajas impositivas en el primer año y eso nos permita utilizar ese proceso de restricción de pesos y de expansión de dólares para generar un reequilibrio de la cantidad de dólares que hay en la Argentina. Uno puede pensar también en esquemas de exteriorización más amplios, dentro de un contexto donde obviamente donde se genera un nivel de confianza. En esto, los procesos anteriores han beneficiado la exteriorización de bienes que están en el exterior. Yo estoy convencido que si se va en este esquema, hay que generar sin costos exteriorización para los dólares físicos que están en la Argentina. No generar incentivos para lo que está en el exterior. Pero creo que también en esto hay que dejar la posibilidad de que otras monedas puedan también tener curso legal en la Argentina. Por ejemplo, siempre, y en este sentido no en este momento, pero siempre cuando uno habla con un hacedor de políticas públicas en Brasil, dice, nosotros nos gustaría que el real fuera la moneda de América Latina. Y cuando hablan de, bueno, si quieren que su moneda, el real, tenga curso legal, denle un swap al Banco Central de la República Argentina para que haya suficientes reales como para que puedan. La Unión Europea, estando aquí en la Cámara Francesa, si queremos que el euro también quiere el Banco Central Europeo, podemos darle curso legal. Creo que podemos pensar, pero la clave es lo fiscal, la clave es tener restricción fiscal. Podemos ir a un sistema como el uruguayo perfectamente, pero la clave es, o sea, hoy tenemos el dólar y el peso. O Perú. O Perú, o el dólar y el peso conviviendo en Uruguay. Sí me parece central, en términos de sistema financiero, no evitar el descalce de monedas. Es decir, al tipo que gana en pesos, le vamos a prestar en pesos, a las empresas que generan dólares, no generar ese pecado original para no caer en los errores del pasado. Y seguramente lo que tenemos que hacer en un principio, yendo a la dinámica Maxi, tenemos que generar una dinámica de convivencia de un tipo de cambio libre con un tipo de cambio en que Expo-Impo, en un principio, hasta no tener leyes, programa con el Fondo Monetario, no tener un tipo de cambio unificado, pero que
cualquiera pueda comprar y vender. Es decir, el que quiere introducir los dólares o en el sector privado. Vamos a comer los tres y uno saca $150 y el otro saca 100.000 pesos. Y eso que ocurra desde el primer día. Pero el comercio exterior y operaciones financieras. En un principio la secuencia me parece clave. Sí. Plan, leyes, programa con el fondo, unificación cambiaria. Bueno, dijiste todo lo que iba a decir. Pero no me quedo callado igual. Nunca callado. No, me parece básicamente coincido 100% con lo que estás diciendo en cuanto al bimonetarismo. No estoy hablando de la parte de la exteriorización y todo eso, que son temas más profundos o más de fondo, sino en cómo funciona el sistema monetario. Y ahí quiero tal vez simplemente enfatizar algunos de los puntos que hiciste, que es que existe la fantasía en mucha gente de que bimonetarismo va a llevar a que el peso desaparezca y que haya hiperinflación y que indirectamente nos dolaricemos. Yo creo que es un error, yo creo que coincido con vos en el sentido de que me parece que van a estar las dos monedas, que va a haber un tipo, que seguramente habrá un tipo de cambio flexible, o sea, flotante, que habrá un tipo de cambio en el cual haya pesos, haya dólares, y que lo que puede hacer ese bimonetarismo, que en realidad la Argentina lo tuvo en el 2017, lo tuvo más veces, pero si pensamos si podemos ir para atrás ahora en vez de ir para adelante, ir al 2017, Argentina funcionaba el dólar, funcionaba el peso, había un tipo de cambio flotante, había contratos de alquiler en peso, había contratos de alquiler en dólares, había contratos de largo plazo que se hacían, y era todo legal. Creo que no había curso legal. No, curso legal. ¿Curso legal? ¿Qué le agrega exactamente el curso legal? Podés ir a pagar a un restaurante en dólares y la gente te lo acepta, o sea, que no te lo acepta informalmente, sino que te lo acepta formalmente. Claro, bueno, eso sería un... Sí. Comprás autos formalmente con dólares. Muchos restaurantes uno va en Argentina. Pero es informal eso. Todo informal. Te lo van a aceptar igual, digamos. Me parece, pero por ejemplo, yo creo que... Pero en fin, yo creo que eso funcionaba más o menos hasta ahora. Y puede haber un equilibrio, como bien dijiste vos, Uruguay, Perú, que son economías bimonetarias y la gente usa el peso. Y el riesgo, o sea, el desafío para el Banco Central es volver a generar el peso como moneda que se use, porque eso tiene muchas ventajas para un país. Así que... ¿Ustedes no ven la dolarización al final del camino de un bimonetarismo o eventualmente en un plan de estabilización futuro? Yo creo que el bimonetarismo es simplemente un régimen más y que no necesariamente implica la desaparición de peso, ni hiperinflación, ni una dolarización, nada de eso. Yo creo que es una forma como tiene Uruguay. La dolarización no la ven ni factible ni deseable. No, yo tengo un slide ahí que no lo mostré porque ya era mucho, donde digo exactamente eso. Ni factible ni deseable. Factible no es porque no hay dólares. No, pero también, Miguel lo decía, esto es clave, Maxi, no hay atajos en la economía argentina. Esto, digo, pensar, y además hay un célebre trabajo de un economista que fue premio Nobel porque fue padre del euro, Robert Mundell, que se llamaba áreas monetarias óptimas. Y para hacer un área monetaria óptima lo que debes tener es el mismo régimen tributario, el mismo régimen normativo. Argentina no tiene ni el mismo régimen impositivo, ni las mismas normas que tiene los Estados Unidos. Por lo tanto, atarse a una moneda que no es la nuestra. Pensemos lo que ha ocurrido ahora. La suba fenomenal de tasa de interés con una Reserva Federal que vino corriendo de atrás del proceso inflacionario. La apreciación que ha tenido el dólar. Digo, ¿cómo podemos estar nosotros atados a una moneda que no tiene nada que ver con el proceso argentino? Es decir, totalmente contrario. Eso es no tener una mirada integral, no mirar a los efectos sobre los sectores productivos. Por lo tanto, la solución es más integral, pero sí bienvenido bimonetarismo, con un Banco Central claramente que haga las cosas bien y con un sector público que haga las cosas como corresponde. Martín, gracias Miguel, gracias a la Cámara. La verdad que me parece que ha sido muy interesante la exposición de ustedes dos y han clarificado muchos de los temas. Espero que les haya resultado de interés, les haya servido. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias.